Y el título de mi sermón hoy es un poco, no sé cómo decirlo, pero son palabras de Jesús, no son palabras mías. Entonces yo coloqué ese título para que no piensen que fue mi idea, ¿no? Es la idea de Jesús. El título es: he venido a traer fuego a la tierra. Así se llama. Así se llama, y son sus palabras, no son las mías. Y precisamente las palabras de Jesús, si ustedes han podido leer los evangelios, la Biblia, siempre nos van a confrontar con la verdad. Siempre. ¿Por qué? Porque la verdad es lo que necesitamos. Amén. Así esa verdad sea muchas veces dura de digerir. Porque es finalmente la verdad la que nos hará libres. Y cuando nos confronta con esa verdad, hermanos y amigos, nos confronta con Él mismo. Porque Él es la verdad. Y solamente por Él podemos llegar al Padre. Por eso es importante la verdad. Y hoy vamos a hablar mucho de eso. Sus palabras siempre, aunque nos confrontan, nos van a llevar a la verdad. Y es lo que nosotros finalmente necesitamos. En un tiempo en el que ya la verdad no es absoluta. Supuestamente. ¿Verdad? Sí. Donde hay un pluralismo con respecto a la verdad, donde se relativiza absolutamente todo. Necesitamos la verdad. Vamos a Lucas 12. Lucas 12, versículo 49. Vamos a estudiar un texto bastante largo. 49 al 59, ya finalizando el capítulo 12. Y vamos a ver unas referencias cruzadas con respecto a este texto. Entonces vamos a estar trabajando bastante viendo las escrituras. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, Lucas 12, 49. Dice: he venido a traer fuego a la tierra, y como quisiera que ya estuviera ardiendo. Es Jesús. Pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo. Y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división o guerra. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre. La madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Luego añadió Jesús, dirigiéndose a la multitud: cuando ustedes ven que se levanta una nube del occidente, enseguida dicen: va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen: va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Si tienes que ir con un adversario al magistrado, procura reconciliarte con él en el camino, no sea que te lleve por la fuerza ante el juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Y Jesús, ya al final de su mensaje en este texto, presenta 4 realidades, todas perfectamente conectadas, la una con la otra, que exhiben contundentemente el contenido del Evangelio. Es la conclusión de todo el capítulo 12, este texto. Y son realidades
pertinentes para la iglesia contemporánea, para nosotros, y que definitivamente es fundamental examinar. Esa primera realidad la observamos en el versículo 49, la realidad del juicio. Esta afirmación de parte del Salvador es profundamente radical, a la vez que un poco incomprensible, tal vez para nosotros, cuando leemos el texto. A esas alturas del pasaje, podríamos pensar que es absolutamente necesario un poco más de esperanza. Sin embargo, la verdad del Evangelio de Jesús es mucho más importante que nuestras expectativas y consideraciones emocionales. Siempre va a ser más importante. Es la verdad de su Evangelio la que nos va a hacer libres, no nuestras presuposiciones o las de cualquier otra en la historia del cristianismo. La verdad del Evangelio, las realidades que Jesús observa y advierte, necesitan ser consideradas con seriedad y profundidad antes de llegar al consuelo que necesitamos. La verdad del Evangelio de Jesús tiene un peso y una relevancia de los que no nos podemos librar de ningún modo. Las realidades que Jesús presenta en este pasaje tan concluyente son fundamentales para la iglesia, para nosotros como cristianos, y debemos escucharlas, meditarlas y vivir en función de ellas, porque para eso fueron enseñadas, no para ser olvidadas. Indiscutiblemente, estas realidades tienen que ver con asuntos ya abordados por Jesús en todo el capítulo 12, en su charla con sus discípulos. Asuntos como, por ejemplo, el acumular riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Lucas 12:21. El llamado a buscar el reino de Dios y su justicia. Lucas 12:22-34. Y el llamado a mantenerse listos porque no sabemos el día y la hora en que el Salvador regresará. Lucas 12:35-48. Todo el capítulo 12. Lo cierto es que esta frase de Jesús tiene que ver con juicio. La realidad del juicio es inminente y es importante para nosotros comprender que sucederá, independientemente de lo que creamos o no al respecto. Yo soy consciente de que cuando hablamos del juicio es bastante difícil. Para muchos es incomprensible, sobre todo cuando por generaciones les han enseñado que Dios es un Dios de amor exclusivamente. Cuando se llega a esta imagen del juicio, es bastante difícil tratar de entender un poco por qué un Dios de amor es un Dios de juicio. Entiendo que es una presuposición cultural, ni siquiera es teológica, porque Dios sí es amor, pero también es justicia. ¿Sí me explico? Entonces, cuando llegamos a este punto del juicio de Dios, de la realidad del juicio de Dios, puede ser difícil por todo ese bagaje que nosotros tenemos, pero es una realidad y tenemos que abordarla con seriedad. Tenemos que considerarla con seriedad, con profundidad, sin miedo. Va a haber un juicio. Es una realidad. Va a ocurrir. Creámoslo o no, va a ocurrir. De hecho, mientras preparaba este sermón, en un momento me puse a imaginar cómo sería ese día en que Jesús bajara. ¿Qué va a pasar? Porque a veces no somos conscientes de eso. No lo pensamos. ¿Cómo voy yo a estar? ¿Estaré listo o no estaré listo? ¿Cómo será esa realidad? A veces pensamos que esto se reduce a una historia nada más. Pero es una realidad. Y es una realidad inminente. Va a pasar. Va a suceder. Y tenemos que ser conscientes de eso.
Leo Walls advierte al respecto. Lo que sí está claro es que la palabra fuego en este versículo no puede ser símbolo de bendición, porque en el contexto Jesús acababa de advertir que se castigará con muchos azotes a los que no sean hallados fieles. Este fuego se refiere al proceso de purificación y también al juicio. William Berkeley también dice: en el pensamiento judío, el fuego suele ser un símbolo del juicio. Así es que Jesús veía la venida de su reino como un tiempo de juicio. Los judíos estaban convencidos de que Dios juzgaría a los demás pueblos con una medida y a ellos con otra. Que por el mero hecho de ser judíos ya tenían garantizadas la absolución. Pero por mucho que nos esforcemos en ignorar el elemento de juicio del mensaje de Jesús, ahí sigue firmemente establecido. Vamos a ser juzgados. Y en esto no hay favoritismo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de justicia. De hecho, varios pasajes en la Escritura, como Mateo 25, hacen evidente mediante las parábolas de las 10 vírgenes, por ejemplo, la de los talentos y la parábola de las ovejas y las cabras, que evidentemente habrá un juicio. Mateo 25, 31 dice, por ejemplo: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Es una analogía que describe el juicio. Va a pasar, va a suceder. Es una realidad. Mateo 13:49. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartarán de los justos a los malvados, y los arrojarán al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Es una realidad. ¿Cómo podemos escapar de esa realidad? ¿Cómo no abordarla? ¿Cómo no considerarla? Sería algo tremendamente inmoral de mi parte como predicador no advertir al respecto. Se me pediría cuentas de algo así. ¿Tú por qué no hablaste de eso? Sería inmoral de mi parte no hacerlo. Hechos 17, 30 al 31. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Es una orden. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Es una realidad. Separará a los malvados de los justos, y va a haber un juicio. Manda a todos que se arrepientan, es una orden, porque va a haber un juicio. Lo que tenemos que preguntarnos frente a esta realidad es: ¿en qué capacidad estamos de responder a ese juicio? ¿Quiénes somos? En últimas, se trata de eso. Y quiero decirlo con mucho amor, pero también con mucha rectitud. Como cristianos tenemos que pensar: si esto es una realidad, yo también tengo una realidad frente a ese hecho. El cómo estoy delante de Dios. Así es. El cómo me ve Él a mí. A veces queremos solo el consuelo, exclusivamente el consuelo. Háblame del amor de Dios, solo del amor de Dios. Pero eso es mutilar su carácter. Porque Dios también es justicia, Dios también es rectitud, Dios también es santidad, Dios también es ira. ¿Sí me explico? Todo eso lo tenemos que observar. Pero también dice la palabra de Dios que Él es lento para la ira y grande en amor. Pero no que no es un Dios de ira. Él lo es. Solamente que es lento para eso.
Tenemos que considerar estas cosas con seriedad y profundidad. El Evangelio son buenas noticias de salvación, pero hay una mala noticia. Y tenemos que considerar esta mala noticia antes de recibir la buena. ¿Cuál? Estamos separados de Dios por causa de nuestro pecado. Sí. Esa es la mala. No hay nada bueno en nosotros. Nuestras mejores obras, como dice Isaías 64:6, son trapos de inmundicia. Tenemos que ser conscientes de eso. Sí. ¿Quiénes somos delante de Dios? Porque eso es una realidad frente a este hecho. Si no fuera así, ¿por qué un juicio? ¿Para qué un juicio? Si todos somos buena gente, ¿para qué un juicio? No tendría sentido. Incluso, ¿para qué leer estos pasajes? Si todo el mundo es buena gente, como dicen aquí en Medellín, todos somos buena gente, ¿para qué un juicio? No habría necesidad de algo así. Pero si hay un juicio, es porque Él considera que uno necesita pagar por sus pecados y otros necesitan de venir a estar con Él. Esa es la realidad, es lo que enseña aquí. Ahora, nuevamente lo digo, es indiscutible por la palabra de Dios que habrá un juicio. Es una realidad del Evangelio que confronta. Yo soy consciente de eso. Y créanme, hermanos y amigos, que no hay nadie con más temor de hablar de estas cosas que yo. No es fácil hablar de estas cosas. ¿Sabes qué es lo increíble cuando tú predicas consecutivamente? Que tú no puedes pasar por alto estas cosas. Así es. No, mejor no predico esto, pero predico otra cosa como... Lo tienes que hacer. Es lo que dice el texto. Tienes que abordar el texto. No puedes ser cobarde aquí. Así es. Porque si te callas, las piedras van a hablar. Así de sencillo. Entonces hay que abordarlo. Ahora, yo soy consciente de lo difícil que es este tema. Pero cuando lo predico, lo hablo con mucho cariño y con mucho amor. Porque realmente, hermanos, si hay una convicción profunda en mí, es que yo quiero llevarlos a todos al cielo. Amén. Yo quiero llegar con ustedes al cielo. No quiero que nadie se quede atrás. Esa es mi responsabilidad. Y si yo no hago esto con esa responsabilidad, soy un predicador inmoral e hipócrita que no debería estar aquí parado. Por eso lo hablo. Por eso soy tan sincero. Por eso soy tan franco. ¡Ay, va a haber un juicio! Tenemos que estar listos. Tenemos que estar preparados. Con nuestros vestidos listos, revestidos de justicia, preparados para cuando ese día llegue. Que no nos cojan dormidos. Necesitamos estar listos. Eso va a suceder. Asegúrate de que tu vida está bien con Él. Asegúrate que estás en paz con Él. Asegúrate que estás listo para ese juicio. Porque eso también nos consuela. ¿Por qué? Porque nos habla de un Dios justo que juzgará con justicia. No hay que tener miedo en ese sentido. Porque Dios es justo y va a juzgar con justicia. ¿Saben lo que me anima de esto? Que exista un juicio. Que la maldad de este mundo no va a quedar impune. Eso es. Que la maldad no va a quedar, aunque parezca que va a quedar impune, no va a quedar impune. Aunque el malvado piense que se salió con la suya, no va a quedar inmune. Ahora, no nos podemos comparar, porque nosotros mismos vamos a ser juzgados. Sí. Pero necesitamos encontrar el consuelo en la justicia de Dios. Esto nos convence inexorablemente a hacer una profesión de fe sincera, honesta y verdadera en virtud del juicio que viene, no por el castigo, sino por la justicia de Dios. Por la justicia de Dios. Por eso. Por quién es Dios en nosotros. Tenemos que olvidarnos ya de esa imagen artificial que tenemos muchas veces de quién es Dios.
Tenemos que ir a la Biblia y encontrar en la Biblia la imagen de Dios para nuestras vidas, para nuestro caminar con Él. Esta realidad es una realidad inminente. Es verdad, va a suceder. Créelo o no, va a suceder. Y necesitamos estar listos. Él lo dijo en el capítulo 12. Manténganse listos porque no saben ni el día ni la hora. La segunda realidad, la realidad de la cruz. Versículo 50. Solo vamos en el 49. Pero tengo que pasar por la prueba de un bautismo. Y cuánta angustia siento hasta que se cumpla. ¡Qué palabras! Esta afirmación tan dramática de nuestro Salvador revela indiscutiblemente la realidad de la cruz. Era tan real para Él. Iba a pasar por la prueba de un bautismo que lo mantenía en una constante angustia hasta el día en que se cumpliera. La idea de un bautismo de prueba indica inequívocamente que iba a ser sumergido en un terrible sufrimiento. Su angustia provenía de lo absolutamente horroroso de la prueba que iba a afrontar. Jesús constantemente advirtió a sus discípulos respecto a esa prueba. Iba a ser crucificado, iba a resucitar al tercer día. Al parecer sus discípulos no lograban comprender con claridad lo que para Él era una terrible realidad. Constantemente se los dijo: voy a morir, voy a ser crucificado, voy a resucitar al tercer día. Y ellos no entendían. ¿Tú te imaginas andar con 12 amigos tuyos, abrirles tu corazón y que no te entiendan? Es difícil. La verdad era algo que a él lo mantenía en una constante angustia. Otros pasajes de la Escritura hacen evidente la realidad de la cruz para Jesús. Por ejemplo, Marcos 10:38. Cuando la mamá de Santiago y Jacobo fue a pedirle un favor a Jesús: oye, quiero que mis hijos se sienten cada uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Y Jesús responde: no saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo? ¿O pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? En la Biblia de Estudio, NBI comenta al respecto: en el Antiguo Testamento la copa de vino era una metáfora común para representar la ira de Dios contra el pecado y la rebelión del ser humano. Salmo 75:8 habla de eso. Isaías 51:17 al 23 habla de esa copa de ira. Jeremías 25:15 al 28 también, y 49:12, 51:7. La copa que Jesús tenía que beber es el castigo divino que sufriría por los pecados de la humanidad. Ese era el sufrimiento que Jesús iba a tener que enfrentar en la cruz. Él tenía que pagar por los pecados de la humanidad. El inocente por el culpable, el justo por los injustos. La copa de la ira de Dios iba a ser derramada sobre un inocente. Vayamos a Isaías 53:4. Marquen ahí, vamos a Isaías 53:4. Isaías 53:4. Dice: ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Fue molido por nuestros pecados, traspasado por nuestras rebeliones. Sobre Él, dice, recayó el castigo, la copa de la ira de Dios a causa del pecado. Segunda de Corintios 5:21.
2 Corintios 5. Versículo 21 dice: al que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Primera de Pedro 2, 23. Primera de Pedro 2, versículo 23. Cuando profería insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Él llevó nuestros pecados en un madero. Siendo inocente, fue tratado como el pecado mismo. Se le imputó nuestra maldad, para que a nosotros se nos imputara su justicia. Eso fue lo que pasó. El precio de nuestra redención fue que un justo muriera como un malvado. Ese fue el precio. En el capítulo 3, versículo 18. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida, para llevarlos a ustedes a Dios, a ti y a mí. La realidad de la cruz para él era angustiantemente real, angustiantemente dolorosa. Iba a recibir toda la ira de su padre sin tener nada que ver, pero murió gustosamente por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros muriéramos al pecado y viviéramos para la justicia, ahora que su redención, ahora que su sacrificio nos hacía justos delante de Dios, como si jamás hubiéramos pecado. Eso fue lo que sucedió allí. Nuestra respuesta a esa realidad de la cruz es nuestro arrepentimiento. Nuestra respuesta a la realidad de la cruz es morir al pecado y vivir para la justicia. Esa es nuestra respuesta. Esa debe ser. Cuando Pedro predicó esto mismo a un grupo de judíos, la realidad de la cruz, ¿recuerdan en Hechos 2:38? La respuesta de ese grupo de judíos fue: hermanos, ¿qué debemos hacer? La respuesta de Pedro fue: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. ¿Sabes? Dios espera esa misma respuesta de los seres humanos el día de hoy. Pero hoy hemos reducido el Evangelio a cosas como una oración que ni siquiera está en la Biblia, a cosas como tradiciones que no aparecen en la Escritura, cuando lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros es un profundo arrepentimiento, profundo, una metanoia profunda que nos debe apartarnos del pecado y a buscar, caminar en dirección de Dios. Porque ya alguien pagó por eso. Tú no pagaste. Es una deuda impagable. No se trata de las buenas obras que hacemos. No sirven nuestras buenas obras. No alcanzan para pagar la deuda. Su Hijo tuvo que morir por cada uno de nosotros.
¿Para qué? Para que nosotros muramos al pecado y vivamos para la justicia. Para que nos arrepintamos de nuestras maldades y de nuestros pecados. Porque la realidad del juicio también está presente allí. Ya hubo un juicio, ¿sabes? Cristo fue juzgado, condenado y muerto por causa nuestra. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que nos arrepintamos, que no pasemos esto por alto, porque el propósito de la cruz es llevarnos a Él. Es llevarnos a Él. Es la muestra de amor más grande que tú puedes encontrar. Juan 3:16 es un versículo que han trillado y malinterpretado, porque en ese versículo se presentan dos cosas: el amor de Dios, pero también la justicia de Dios. Cuando Él dice, porque Dios amó tanto el mundo que entregó a su único Hijo, eso es amor y justicia. Amor hacia nosotros. Amó tanto el mundo, entregó a su Hijo para pagar la pena por nuestros pecados. Amor y justicia se presentan juntos al mismo tiempo. ¿Qué espera Dios? Un profundo arrepentimiento y que nos unamos a la muerte y resurrección de Cristo en el bautismo. ¿Por qué en el bautismo? ¿Por qué en una oración para recibir a Jesús en el corazón? Porque eso es una tradición que no está en la Biblia. Porque el bautismo es la forma en que Dios trabaja en tu vida. El bautismo no es una obra nuestra. Jamás en la vida. No lo inventamos. Nosotros no nos sentamos a escribir, bueno, nos bautizamos. No, el bautismo es algo que viene del cielo. Fue diseño divino. Y el bautismo es el lugar donde Dios trabaja por fe. Por fe. Porque cuando tú eres bautizado, porque tú no te bautizas solo, cuando tú eres bautizado, tienes que creer en la muerte y la resurrección de Jesús. El bautismo es un acto de fe, es un medio de gracia. Yo no entiendo cómo los evangélicos hoy se atreven a destruir algo tan sagrado por una tradición que no está en la Biblia. Ni siquiera Lutero pensaba de esa forma. Lutero, en su libro Las 95 Tesis, dice: el bautismo fue lo único que estos miserables no dañaron. Así lo dice. No entiendo cómo hoy han dañado esto por una oración de fe que no aparece en la Biblia. Amén. Vamos hablando. Son sustitutos no bíblicos del Evangelio. El bautismo es un regalo de Dios, pero evidentemente tiene que haber arrepentimiento. Porque si no hay arrepentimiento no pasa nada, simplemente te bañaste. Y no para lavar tus pecados. Necesita haber un profundo arrepentimiento. Necesitas hacer un compromiso de dejar tu vida atrás y revestirte de Cristo de ahí en adelante, porque eso es el bautismo. Esta fue la respuesta de 3,000 judíos en Hechos 2:38. ¿Y sabes qué? A Dios le agradó esa respuesta. Por eso aparece en la Biblia. Por eso aparece allí. Tú nos visitas hoy. Esta es la voluntad de Dios para tu vida. Vuélvete a Dios. Arrepiéntete. Reacciona ante la realidad de la cruz. Vuélvete a Él. Permite ser lavado, regenerado por la sangre de nuestro Señor. Vuélvete a Dios. Hoy es el tiempo de salvación. Hoy es cuando lo puedes hacer. Estamos a tiempo. No sé si mañana estemos a tiempo, pero hoy es el día. La tercera realidad
que va muy conectada con esas otras dos, es la realidad de la persecución. Versículo 51. ¿Creen ustedes que vine a traer paz a la tierra? Les digo que no, sino división. De ahora en adelante estarán divididos 5 en una familia, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se enfrentarán el padre contra su hijo y el hijo contra su padre, la madre contra su hija y la hija contra su madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. División. Y uno dice, bueno, son de esas afirmaciones que realmente han sido tomadas fuera de contexto, también destrozando de forma atroz la verdad que presenta. Las preguntas y las críticas que surgen de la lectura de este pasaje son cosas como, bueno, ¿no predicó Jesús el amor al prójimo? ¿No se habla de él como el príncipe de paz? ¿A qué se refiere Jesús con que no vino a traer paz sino guerra y división? ¿En serio Jesús vino a hacer eso? Bueno, sí y no. Invariablemente, el efecto que iba a producir la devoción a Jesús era ese. Él no vino a traer guerra intencionalmente. La figura literaria que usa Jesús deja entrever que es lo que él pronostica en virtud de la devoción que él mismo exige hacia su persona. Un pasaje que amplía y refuerza este punto de vista está en el pasaje paralelo a Lucas, que es Mateo 10:34. Vamos aquí. Mateo 10:34. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por causa mía la encontrará. El que no ama más a Jesús no merece ser su discípulo. Indiscutiblemente el amar más a Jesús que a cualquier otra persona nos hará odiosos para otras personas, sí, incluidos los miembros de nuestra propia familia. Mira lo que dice Mateo 10:21. Mateo 10:21 y 22 dice: el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Eso es una realidad. Por causa de Jesús vamos a ser perseguidos, sí, porque Él fue perseguido y fue crucificado. Son innumerables las historias de discípulos de Jesús que por causa del Evangelio, por causa de su relación con Cristo, tuvieron que sufrir el rechazo de sus familias e incluso de forma violenta. Hace muchos años tuve una hermana en India que por convertirse al cristianismo fue azotada con una cadena de bicicleta por su papá. Eso es verdad. Esto va a suceder. Pero también hemos sido rechazados, hemos sido odiados por miembros de nuestra propia familia, por nuestros amigos. Nos han insultado por causa del cristianismo, por causa de nuestra relación con Cristo. Yo lo experimenté, yo lo viví, y sé que muchos de ustedes lo han vivido. Otros lo han vivido de forma violenta, especialmente hermanos que han salido del Islam para pasarse al cristianismo. ¿Ustedes sabían que la pena por abandonar el Islam es la pena de muerte? Muchos de nuestros hermanos tuvieron que dejar sus países e irse a vivir a otros lados porque sus propias familias los estaban buscando para asesinarlos por causa de su fe en Cristo.
Esto es una realidad. Esto iba a suceder. Jesús no dijo que eso era lo que él quería hacer, sino lo que iba a producir el hecho de amar más a Jesús que a cualquier otra persona en la vida. Esa es la realidad de la persecución, surgida de la realidad de la cruz. Por eso él dice: y el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. También tenemos una realidad de la cruz en nuestra vida, que es el morir a nosotros mismos cada día. Y eso no es fácil. No es fácil. Pero el que no hace eso no es digno de él. Y en últimas, hermanos, si no amamos más a Jesús que a cualquier otra persona en nuestra vida, ¿qué sentido tiene el cristianismo? ¿Podría llamarse algo así cristianismo? De ninguna forma. Vamos a ser perseguidos. Y para ser honestos, de acuerdo a la Escritura, eso es un privilegio. Sí. Berkeley observa al respecto: su venida era inevitable que trajera división, y así sucedió. Esta fue una de las razones por las que los romanos odiaron el cristianismo. Ellos decían que dividía a las familias. ¡Claro! Eso pasaba. Una y otra vez una persona tenía que decidir si amaba más a su familia que a Cristo. La esencia del Evangelio está en que la lealtad a Cristo tiene prioridad sobre todas las demás de la tierra. Todos tenemos que estar dispuestos a darlo todo por perdido por el excelente conocimiento de Jesucristo. El mismo Pablo lo hizo. Todo lo considero basura, estiércol por causa de Cristo. Esa es la filosofía, la forma de pensar de un cristiano. Y eso no es fácil de pensar, pero es la realidad, es la verdad. Pero ¿sabes? Fue precisamente ese valor y esa firmeza en medio de la persecución, el rechazo y la violencia lo que hicieron la diferencia. Muchos de los que una vez fueron verdugos nuestros, luego fueron nuestros hermanos. Amén. Nuestro valor y firmeza contribuyen indiscutiblemente a nuestra misión de ir a ser discípulos. Ser perseguidos también hace discípulos. La persecución es una realidad del Evangelio. Si a nuestro Salvador lo persiguieron, a nosotros nos van a perseguir. Sin embargo, Jesús nos anima a estar dichosos, porque en virtud de eso nos espera una gran recompensa. Mateo 5, 11 y 12. Cuando los persigan, siéntanse dichosos, porque van a recibir una recompensa en el cielo, porque así persiguieron a los profetas de la antigüedad. Es lo que dice, parafraseado. En 1 de Pedro 4:14 dice: dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Lo cual hace evidente, si es que somos perseguidos por ser cristianos, no por ser ladrones, chismosos y demás, que en verdad somos cristianos, que el Espíritu Santo reside en nosotros. Si es que nos persiguen por ser cristianos. Y si nos persiguen por ser cristianos, amén. ¡Qué bueno! Estamos haciendo una diferencia. Estamos siendo sal y estamos siendo luz. Y a eso fuimos enviados a este mundo. ¡Qué bueno! Porque el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Y la cuarta realidad. Amén. Vamos hablando. La realidad de la reconciliación. Vamos a Lucas nuevamente, versículo 54. Y este pasaje pareciera que no conecta con el resto. Dice: luego añadió Jesús dirigiéndose a la multitud: cuando ustedes ven que se levanta una nube en el occidente, enseguida dicen: va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen: va a hacer calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben interpretar la apariencia de la tierra y del cielo. ¿Cómo es que no saben interpretar el tiempo actual? ¿Por qué no juzgan por ustedes mismos lo que es justo? Si tienes que ir con un adversario al magistrado, procura reconciliarte con él en el camino, no sea que te lleven por la fuerza ante juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Jesús en esta sección de su discurso se dirige a la multitud, ya no está dirigiéndose a sus discípulos. Por eso es que pareciera que no tiene ninguna conexión con todo lo demás, pero tiene que ver
todo con el capítulo 12. Les llama la atención en cuanto a que ellos son capaces de predecir con efectividad el clima, pero no son capaces de interpretar el clima moral, espiritual y social en el que se encuentran. No eran capaces de interpretar la crisis espiritual en la que se encontraban. Tampoco fueron capaces de reconocer que tenían al Mesías enfrente. Tampoco fueron capaces de reconocer el conflicto que se les avecinaba con Roma, que en efecto sucedió. Pero nosotros no somos diferentes de ellos. Con todo el avance tecnológico, médico-científico y filosófico que poseemos, no somos capaces de interpretar el tiempo en el que nos encontramos. Al igual que las personas a las que Jesús les llamó la atención en este tiempo, no somos capaces de interpretar el clima moral, espiritual y político de nuestro país. ¿Saben por qué? Porque ahora a lo malo lo llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Eso no es una interpretación, es una concesión. Jesús les cuenta una parábola para llamarlos a arreglar cuentas con Dios. La reconciliación es posible. Deben reconocer que se han alejado de Dios y que deben volverse a Él. Esta parábola que narra al final es una parábola que tiene esa finalidad: ayudarlos a entender: ustedes están mal con Dios, pero arréglense con Él antes de que sea demasiado tarde. Les cuento una parábola para ilustrar cómo entre ellos eran capaces de solucionar sus problemas, sus diferencias, y no ser condenados por esas diferencias y por esos problemas. Pero los llama a reconocer su situación delante de Dios y arreglarse en sus cuentas con Dios. Nosotros no estamos lejos de esa situación. Nos hemos alejado de Dios, nos hemos distanciado de su palabra y por ende de su voluntad. El estado en el que se encuentra nuestro país presenta todos los síntomas de una sociedad que se ha apartado de Él a pesar de su remarcada religiosidad. Es urgente volverse a Dios. ¿Por qué? Porque Él ha tomado la iniciativa. Jesús no murió en la cruz por idea nuestra. Fue su iniciativa. Siendo sus enemigos, Romanos 5:8, nos reconcilió mediante la muerte de su Hijo. La iniciativa de reconciliación es de Él, no nuestra. Si no fuera por Dios, hermanos y amigos, nosotros jamás buscaríamos a Dios. Así es. Jamás. Porque aunque nos cueste trabajo reconocerlo, por nuestra vida, por nuestra maldad, simplemente hacemos evidente que odiamos a Dios. Así es. Yo era así. Esa era mi vida. Pero yo decía que amaba a Dios. Y hacía todo lo que Él aborrecía. Eso es un odio camuflado. Solamente cuando Dios me muestra su compasión, me muestra su gracia, su misericordia, me hace ver que estoy mal, que estoy en el filo del abismo y que si no acepto su perdón y su gracia, simplemente voy a caer, que si no reconozco mi maldad delante de Él, simplemente voy a caer al abismo. Si no hubiera sido por eso, jamás en la vida me habría vuelto a Él. Es urgente volverse a Dios. La realidad de la reconciliación es verdad a partir de ese hecho. Él tomó la iniciativa. Necesitamos volvernos a Dios. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. Mira lo que dice en 1 Timoteo 2, 3, 4. Primera de Timoteo 2, 3, versículo 4. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer
la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios le ha dado a su debido tiempo, y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Dios quiere que todos se salven. Amén. Amén. Esa es su voluntad, y por eso envió a su Hijo. La realidad de la reconciliación es una verdad en virtud de la cruz. La pregunta es, ¿cuál es tu voluntad? ¿Tú qué quieres? Esa es la pregunta que tú y yo nos debemos estar haciendo constantemente. Estas realidades del Evangelio, evidenciadas por Jesús, presentan todo el contenido del Evangelio: el juicio, la cruz como instrumento de redención, la persecución y la realidad de la reconciliación. Es urgente responder a ellas porque no sabemos ni el día ni la hora en que nuestro Salvador regresará. Muchas gracias, hermanos. Muy amables.